al recibir la palabra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hagamos una oración. Señor Jesucristo, gracias por recibir la alabanza en esta noche. Gracias, Señor, porque nos hemos gozado a través de la alabanza en este lugar, Señor. Pero ahora nos disponemos a recibir la palabra. Háblanos, Señor, a nuestros corazones. Tráenos una palabra de edificación, Señor. Tráenos un alimento al alma, Señor, a través de la palabra. Y úsame, Señor, para bien de esta preciosa iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, de lo que quiero hablar es de el origen y las consecuencias del pecado. Y el tema para esta noche le he colocado que ninguno sea eliminado. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Que ninguno sea eliminado. Bien, que ninguno sea eliminado. Porque ser eliminado no es motivante. Ser eliminado trae tristeza, ¿cierto? Entristece ser eliminado. Es algo, digámoslo así, devastador. Cuando alguien es eliminado, es sacado fuera del lugar o de la posición que tiene, de donde se encuentra, del lugar donde está. La eliminación es algo que angustia, que trae tristeza, como ya dije. Los que son fanáticos al fútbol, cuando la selección es eliminada, muchos lloran y hasta pelean, ¿cierto? Porque trae tristeza, insatisfacción cuando la selección es eliminada. Cuando estás en un grupo donde te gusta compartir y te gusta interactuar y te eliminan del grupo, te sientes ofendido. ¿Por qué me sacaron? ¿Por qué me eliminaron? ¿Cierto? Aleluya. Cuando por alguna razón te sacan del trabajo, porque cometes una falta, porque hay situaciones que lo ameritan y te eliminan, te echan del trabajo, eso no es agradable. Y otras cosas que pudiéramos mencionar para ilustrar lo que trae la eliminación. Pero hermanos, cuando se cometen faltas gravísimas, pues traen como consecuencia, como resultado, pues la eliminación, porque son faltas que se cometen o la incapacidad de cosas, en fin, es lo que trae la eliminación. Nosotros, por la pura gracia y misericordia de Dios, hemos venido a ser parte de un pueblo especial. Aleluya. Nosotros pertenecemos a un reino particular. Amén. Se llama el reino de Dios. Amén, amén. Algunos dicen cuando yo vaya al reino de Dios, pero le quiero enseñar hoy que no hay que pensar que hay que ir al reino de Dios, porque la Biblia dice que el reino de Dios ya está entre nosotros. Porque el reino de Dios no es un lugar tanto, sino más bien un estado. Un estado.
Es decir, que estábamos bajo un gobierno perverso, pero que Dios nos rescató y pasamos a estar bajo otro gobierno divino, aleluya, agradable, bueno. Entonces, hermanos, estar en la iglesia, hacer parte del pueblo de Dios, tener ese gran honor que la Biblia presenta, el apóstol Pedro, señalando la iglesia, dice, y esto para que usted se sienta confortado esta noche, él dice, señalando la iglesia, ustedes son un linaje escogido. Ustedes son una nación santa. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios. Ustedes son un real sacerdocio. Es decir, que tenemos unos privilegios enormes. Aunque no seamos del apellido más reconocido, ni tengamos las jugosas cuentas en el banco, ni vivamos en el extracto 5, 6 o 7, aunque no tengamos otro tipo de cosas, pero tenemos unos privilegios enormes, y es que pertenecemos al reino de los cielos. Eso es algo glorioso. Eso es lo que nos hace vivir y luchar y perseverar. Eso hizo que usted hoy, 31 de octubre, se viniera al culto, habiendo otras invitaciones, otros programas, pero usted dijo, me voy para la iglesia porque yo ya no soy del reino del mundo, sino del reino de los cielos, y yo quiero estar en la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cómo alguien podría ser eliminado del reino de los cielos? Buena pregunta. Dijimos que las causas son las faltas gravísimas. Si te portas mal y si ofendes y no cumples con la normativa del grupo en el que estás, de chat, de WhatsApp, te eliminan porque cometes unas faltas. Yo pertenezco a algunos grupos de la iglesia y hay normas. Los administradores colocan normas. Y cuando se faltan las normas, entonces te suspenden por un día, pero si es la segunda vez, te suspenden por 3 días, y si vuelves a hacerlo, te eliminan del grupo. Las faltas gravísimas. Entonces, en el reino de Dios también se puede llegar a cometer faltas gravísimas, y las faltas gravísimas nos pueden llegar a eliminar. ¿Cómo le parece que lo que el apóstol Pablo está diciendo está relacionado con eso? Y el apóstol Pablo dice, bueno, el Señor me escogió, me hizo un llamamiento santo, porque si alguien tuvo una experiencia fuerte personal fue Pablo. Ustedes conocen la historia. Buscando la iglesia para hacerle daño, persiguiendo a los cristianos. Se le cruza a Dios en el camino, lo deja ciego, y toda la experiencia que vivió con Dios, pero Dios le dijo a Ananías, vaya y ore por él, porque instrumento útil me es este para llevar mi nombre por todo el mundo. Entonces, tiene una experiencia fuerte con Dios, y Dios lo llama, lo capacita, lo forma y luego lo envía como misionero, y es el más grande misionero de la historia. Pero el apóstol llega a un momento cuando empieza a reflexionar y a hacer un análisis, un autoanálisis de su vida espiritual y de su vida personal con Dios. Y entonces Pablo dice, bueno, yo he llevado el evangelio por tantos lugares, me han azotado, me han encarcelado, me han perseguido, he sufrido naufragio, me han hecho de todo por causa del evangelio, he establecido iglesia por tantos lugares, por estos, por aquellos. Pero después se pone a reflexionar y dice, ¿qué tal que yo por estar volteando tanto descuide mi relación personal con Dios? Por eso el consejo que Pablo le da a Timoteo, al joven pastor que se está apenas formando, el consejo que le da es: ten cuidado de ti mismo. Amén. Después de la doctrina. Aleluya. Amén. Porque nosotros sí, en esto de la vida cristiana nos toca ser un poquito, ahí entre comillas lo pongo,
con un determinado egoísmo, porque es un asunto de nosotros. No sé si cabe ahí la palabra, pero es algo así, algo muy de nosotros. Acuérdense que las 10 vírgenes, las 5 prudentes fueron un poquito egoístas. Las otras le dijeron, regálenos un poquito, y ellas dijeron nada. Vea un poquitico que se nos van a apagar las lámparas. Dijo, nada, vaya, busquen por otra parte. Porque en esto de la relación con Dios hay un asunto que es entre Dios y yo. Amén, amén. Y el apóstol Pablo dijo, ¿qué tal que después de haber ayudado a tantos y haber establecido tantas iglesias y haber hecho tanto trabajo, yo mismo venga a ser eliminado? Yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cómo es que se llama el tema? Que ninguno sea eliminado. Entonces, lo que nos puede a nosotros eliminar del reino tiene nombre propio y se llama pecado. Porque la vida cristiana, es decir, con Dios no funciona el tráfico de influencias. Con Dios, a Dios no podemos tratar de convencerlo de que eso no lo hicimos con intención, que no queríamos, porque Dios conoce la intención. Amén, amén. Dios no necesita hacer una investigación y un debido proceso y todo un poco de cosas para ver si es verdad lo que tú estás diciendo. No lo necesita. No necesita llamar testigos, no necesita preguntarle a nadie en lo más íntimo, allá con su esposa o con la persona que haya sido. Él no necesita llamarlo y decir, ¿fue verdad que pasó tal? Él no necesita hacer eso, porque Él lo conoce todo. Entonces, hermanos, como Él lo conoce todo, entonces Él sabe cuándo estamos bien y cuándo no estamos bien. Amén, amén. Y por eso es que nos toca ser sinceros con Dios. A Dios le gusta cuando nosotros nos confesamos con Él. No porque Él necesite que nosotros le digamos. Dios no necesita que usted le diga, es que pequé. No, Él ya sabía que usted pecó. Pero a Él le gusta que le digamos. ¿Cómo dice el Proverbio 28:3? El que encubre sus pecados no prosperará. Pero luego dice, el que los confiesa. La gran diferencia entre los que se confiesan en otro lado es que los confiesan y no se apartan. Pero el texto bíblico dice es el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Porque a Dios le gusta que le confesemos. Me llega a la mente la historia de aquel pasaje de Nehemías y también creo que de Daniel, profeta Daniel. Estos personajes fueron personajes tan convencidos de lo que les estoy diciendo que no solo se confesaron a ellos con Dios, sino que se confesaron por el pueblo. Y ellos, Daniel creo que fue el que le dijo a Dios, hemos pecado. El pueblo, todos hemos pecado. Una confesión delante de Dios. Porque estábamos aprendiendo en la enseñanza anterior, estábamos aprendiendo que Dios conoce nuestra condición y que Él se acuerda de que somos polvo. Y que aquí lo importante es a dónde acudimos cuando tenemos problemas. ¿Se acuerdan? Amén. O les repito ese sermón. No, ya. Entonces, aquí lo importante es a dónde acudimos. Y cuando acudimos ante Dios pidiendo misericordia, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén, amén. Pero si nosotros pretendemos ocultar el pecado, si nosotros pretendemos engañar a Dios, pues nos engañamos nosotros mismos.
Porque la Biblia dice, no se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Él no es burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Entonces, hermanos, hay que confesar el pecado, despojarnos del pecado, del peso que nos asedia, soltar todo esto para permanecer en el reino. Amén, amén. Porque si albergamos las cosas malas, si nos quedamos con cosas que no le agradan a Dios, entonces corremos el peligro de ser eliminados. El pecado, que es lo que puede eliminar a alguien del pueblo, de la familia, del linaje, el pecado que es el que puede ser el causal para ser eliminados del reino, ¿dónde se originó? En el cielo. Bueno, ¿dónde fue el origen? En el cielo. Nosotros a veces decimos que fue en el cielo, a veces decimos que fue en el comienzo, pero realmente no fue, aunque el personaje estaba en el cielo, no fue ni en el cielo, porque el cielo es el cielo de Dios. El pecado se originó ahí en el corazón, en la mente de un personaje creado por Dios. Amén. Así es. En un ser celestial se originó el pecado, ¿cómo les parece? Alguien que habitaba, claro, en el cielo, pero no fue en el entorno del cielo como tal, sino en la mente y como en el corazón de ese ser creado. Ese ser quiso rebeldizarse, digamos así, contra Dios. Y ni siquiera aspiraba a ser más que Dios, sino alcanzar siquiera a ser igual a Dios. Alguien que ser igual a Dios. Bueno, esas eran las aspiraciones. Dice la Biblia en Ezequiel 28:14: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y oiga lo que dice la Biblia: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto. Pero llegó el momento cuando se halló en él maldad. Entonces el pecado tuvo su origen, digamos, antes que el hombre fuera creado. Cuando el hombre fue creado ya estaba el pecado. Porque la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8: el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca. ¿Desde cuándo peca el diablo? Desde el principio. Y ese querubín fue creado antes del hombre. Y dice la Biblia: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén, amén. Entonces la rebeldía de Satanás consistió en querer ser igual a Dios, y eso se convirtió para Dios en una falta gravísima, un causal suficiente para ser eliminado. Isaías capítulo 14 verso 13 dice: tú que decías en tu corazón, oiga, ¿dónde se originó? Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y oiga lo que aspiraba: y seré semejante
al al Altísimo. Altísimo. Entonces, el haberse comprobado que su comportamiento era pecado, un pecado gravísimo delante de Dios, entonces fue ese causal lo que hizo que fuera eliminado del cielo, ¿no? Capítulo 14, verso 11 de Isaías dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo caíste del cielo? Es decir, fue eliminado. ¿Cuál fue el causal? El pecado. El pecado de rebeldía, de rebelión. Dice Ezequiel 28:16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Eliminado. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Como quien dice, un ejemplo claro para que ustedes lo tengan en cuenta, para que no caigan en lo mismo y sean también eliminados. Ya estando aquí en el planeta Tierra, dice Génesis capítulo 3, verso 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Porque él se vino de allá a hacerle daño a lo bueno que Dios había hecho aquí. Amén. Amén, amén. Cuando fue eliminado, cuando fue, digamos así, desterrado para siempre, entonces quiso corromper lo que Dios hizo bueno en gran manera, porque la Biblia dice que Dios todo lo que creó aquí le iba dando el calificativo y concluyó que era bueno en gran manera. Y de cierta manera lo logró vendiendo la misma idea de su rebelión allá arriba. Entonces, aquí lo preocupante es que todavía la sigue vendiendo. Y muchos le siguen copiando. Que el Señor nos guarde. Amén. Y que nosotros nos dejemos guardar. Amén, amén. El Señor nos quiere guardar. A veces somos nosotros los que no nos dejamos guardar. Amén, amén, amén. Entonces, el hombre fue el que le dio entrada al pecado. Eso le trajo como consecuencia el ser destituido del reino de los cielos. De cierta manera ser eliminado. Porque Dios no nos creó para vivir en el pecado. Dios nos creó para que fuéramos la corona de su creación. Amén. Amén. Pero el enemigo vendió la idea del pecado, dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El diablo metió el pecado en la humanidad y esa fue la herencia que nos tocó a todos. El diablo fue eliminado, hermanos, del reino de los cielos y quiere que todos nosotros nos pase igual, que nos pase lo mismo. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado. Yo digo amén. Amén, amén. Amén. No sea que brotando en nosotros lo pecaminoso, como dice Hebreos
perdamos la eterna redención que Dios nos ha regalado. Amén. Que nosotros fuimos redimidos Amén. por su gracia, por su sangre bendita, por su obra redentora del Calvario. Sin ser jactanciosos podemos gritar con toda libertad que somos salvos por la gracia del Señor. Porque la palabra de Dios dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y yo en esta noche puedo decir con toda seguridad que estoy en Cristo Jesús. Y para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Entonces, hermanos, valoremos lo que tenemos. Amén. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Le habla a la iglesia. Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Oiga, habla de fornicario y profano, y habla de que por una sola comida vendió su primogenitura. Le pareció que un ratico de placer no pasaba nada, pero eso lo llevó a ser eliminado. Amén. Amén. Por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis, dice la Biblia, que aún después, deseando heredar la bendición, fue eliminado, fue desechado. Y dice la Biblia, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea que fue eliminado. El Señor nos ayude. Conozco personas que lloran diciendo, quisiera sentir otra vez. Quisiera poder estar en el culto y gozar, pero voy a la iglesia y me coge un desespero que me quiero ir de allá. No puedo disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque fue ya desechado. Poder en Cristo, aleluya. Y el mensaje de esta noche de Dios para nosotros es que ninguno sea. Que el Señor nos guarde. Cuando sientas que el nivel baja, cuando el termómetro te muestre que el nivel está bajito, que no sientes nada, que vienes al culto y te dan más ganas de charlar con el del lado que orar un rato en la presencia de Dios, póngale cuidado a eso. Póngale cuidado. Cuando no te llame la atención el mensaje de la palabra, cuando otros canten y tú no sientas deseo de cantar, entonces póngale cuidado a su vida espiritual. Alabanzas al nombre del Señor, porque la idea aquí es que ninguno sea. Sometamos entonces nuestra voluntad y nuestra vida a Dios. Amén. Él, hermanos, es el que cuida y cuidará siempre de nosotros hasta el día que lleguemos a su santa presencia. Él se ha comprometido con nosotros. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. La santidad, hermanos, es el estilo de vida de los que hemos sido redimidos por Dios, ya que en la redención Él ha efectuado una nueva creación en nosotros. 5 minuticos para concluir este sencillo sermón. Dice la Biblia en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. no lo sabemos de memoria, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto nos habla de una nueva creación. Amén. Nueva criatura, nueva creación. Fuimos hechos de nuevo. Alabanzas al Señor. Aun cuando la nueva creación se efectúa
en el ser interior, porque la obra de Dios en la vida de un ser humano comienza de adentro hacia afuera. Pero aunque comienza adentro, vea, hermanos, hay gente que viene a la iglesia y todavía usted no le ve los cambios radicales exteriormente, pero por dentro ya se avergüenzan del pecado. Por dentro ya no se sienten bien pecando, porque la obra de Dios comienza de adentro. Ahí viene la nueva creación. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eso se manifiesta en el hombre de una manera práctica por medio de una vida de santidad que abarca, yo diría que todas las áreas en la vida del hombre. Nuestra conducta es cambiada. La conducta de un inconverso a cuando cambia su vida y viene a la iglesia, cambia la conducta. No es la misma. Gloria al nombre del Señor. Cambia en esa nueva creación la manera de hablar. Amén. ¿Cierto? Porque no dejamos de hablar. Lo que pasa es que ya no hablamos lo mismo. ¿Cierto? No dejamos de hablar, seguimos hablando, pero ya no hablamos como antes. Antes hablábamos de cosas del mundo, proferíamos maldiciones. Los hombres solo hablábamos de mujeres y las mujeres quién sabe de qué, pero no hablábamos cosas muy buenas. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios hizo una nueva creación en nosotros, una nueva criatura en nosotros, seguimos hablando, pero ya no hablamos igual. La conducta no es igual. Pensamos distinto. La nueva creación también trae una nueva manera de pensar. Gloria al Señor. Nuestras actitudes cambian. Actuábamos de otra manera. Cuando no nos gustaba algo, ¿cómo actuábamos? ¿Cómo éramos nosotros cuando nos decían lo que no nos gustaba? ¿Cómo actuábamos? Pero ahora esa nueva criatura actúa distinto, diferente. Alabanzas al Señor. Hasta nuestra manera de vestirnos cambia. Sobre todo en aquellas personas que vestían deshonestamente. Entonces cuando venimos a la iglesia, hasta el vestido cambia. Alabanzas al nombre del Señor. Y algunos pensaban y decían, yo no me veo en esa iglesia porque no me gusta vestirme así. Algunos pensaban de otra manera, yo no me veo en esa iglesia porque decían los hombres, me gusta el cabello largo, me gusta el pantalón apretado. Y las mujeres, yo no me veo en esa iglesia con la cara lavada, sin pintura, sin maquillaje, sin esto, sin aquello. Pero cuando Dios hizo la nueva creación en nosotros, entonces todo cambió en la vida nuestra. Alabanzas al nombre del Señor. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si somos nuevas criaturas, mantengámonos en ese nivel para no ser eliminados. Entonces, viviendo así, viviendo en santidad, viviendo en la nueva creación, entonces así no seremos eliminados. Le veremos a nuestro Señor Jesucristo actuar en favor de nosotros en esta tierra y tendremos la esperanza gloriosa de estar por siempre en su santa presencia. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar